polvoymiseria.com. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo está trabajando? Bueno, el Espíritu Santo tiene un fruto. El fruto del Espíritu Santo está escrito en Gálatas 5:22 de manera inmejorable. Gozo, paz, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor, 9 virtudes del Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo vive en amor, vive en paciencia, vive en bondad, vive en mansedumbre, vive en la victoria, esto es, en el dominio propio que Yeshua nos da. Y sobre todo vive en amor, que es servicio y que es entre humanos un amor de perdón. Okay. Mas hay una guerra, porque yo creo a veces estos frutos salgan porque podamos analizar un poquito, meditar un poquito en la vida, de dónde llegamos, de dónde nos estábamos, y si hay crecimiento en áreas de la vida que hablas ahorita, que estás hablando. Mas hay momentos, y yo puedo decir personalmente, hay momentos que el odio me gana, la ira me gana, me toma completamente mis pensamientos y me lastima algo y no puedo solo dejarlo y perdonarlo. Mas hay algo adentro que va diciendo no vale la pena. Algo que va correccionando y ayudando estos pensamientos que creo antes me dominaban meses y años, y ahorita es más rápido a sacudir este maldad que nos lleva a la enfermedad. Así es, Ernie, lo has dicho ya muy bien, es una guerra diaria. Esta guerra obviamente es la guerra de Yeshua, es la guerra entre Yeshua y Satanás. Y pues partiendo de la premisa de que Yeshua no ha quitado el pecado, sino que el pecado sigue estando dentro de nosotros, pero que ha perdonado toda la culpabilidad por los pecados cometidos y nos ha dado también pues la victoria, el poder, la autoridad para vencer, entre otros enemigos, la ira. Entonces los hijos y las hijas de Dios deben de estar en disciplina diaria, deben de estar en juicio, van de la mano la disciplina y el juicio. Pero todo esto para vivir en amor. Realmente si vivimos en amor, el diablo no puede hacernos nada. Y lo digo porque hay personas que viven en juicio, pero no en amor. Pero cuando el juicio es de Dios, directamente, hecho por Dios, estoy hablando del juicio que debemos hacer a la criatura vieja, al pecado, juzgarlo con juicio condenatorio, vencerlo. En lenguaje bíblico hay otras palabras que usamos: atar a la criatura vieja, dominar a la criatura vieja, pisar a la criatura vieja, pisar al pecado. Pero hay veces que Satanás arremete con fuerza y pues nos derriba, pero pues sabemos que a veces pues caemos derribados, pero dice la palabra Pablo, derribados pero no destruidos. O sea, hay caídas, todo guerrero y toda guerrera puede perder una batalla, pero eso no implica que ha perdido la guerra. Hemos dicho que la guerra contra Satanás será hasta el fin, y en una guerra se pueden perder ciertas batallas, pero repito, no implica perder la guerra entera. El problema es que a veces pues los hijos y las hijas de Dios caen y ya no se quieren levantar, y eso es delicado, porque cada caída que Dios permite es para bien, es para levantarnos con mayor fuerza, con mayor poder espiritual para vencer al pecado. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona tiene el Espíritu Santo? El primer criterio es, ¿tiene o no ese fruto del Espíritu Santo que describe Gálatas 5:22? Pero ese es un criterio nada más. También la persona que tiene el Espíritu Santo está en guerra contra el espíritu de las tinieblas, que es Satanás. Entonces, vive en una guerra, vive en una lucha contra ese pecado que mora dentro de cada uno de nosotros, en sus múltiples manifestaciones: ira, orgullo, celos, envidias, fornicación, masturbación, tristeza, depresión, miedos. Todas esas son manifestaciones de las tinieblas satánicas.
Pero los hijos y las hijas de Dios, es decir, los que han vuelto y las que han vuelto a nacer, es decir, los y las que han llegado al arrepentimiento, tienen la mente de Cristo, tienen el Espíritu Santo y viven en victoria. También otro criterio para saber si alguien tiene o no el Espíritu Santo es que estas personas que tienen el Espíritu Santo viven en pobreza espiritual, son pobres espiritualmente hablando. Esto quiere decir pues que no hacen nada suyo, no tienen nada propio, y también han renunciado a sus deseos y a sus pasiones y a sus ambiciones, es decir, han renunciado a su vida, están crucificados con Cristo, para poder vivir en la novedad de vida, o sea, en la vida del Espíritu Santo, en las obras de Cristo, en este tiempo, en el gozo del Señor, en el regocijo. Una persona que tiene el Espíritu Santo vive como espiritual, lo que está muy lejos de la religión. O sea, un espiritual es lo opuesto a un religioso. No necesitamos religiosidad, necesitamos espiritualidad, pero la que da el Espíritu Santo. Y a veces está confundido con la presión que tenemos que estar bien siempre. Está claro en esto, porque yo veo alrededor que yo puedo notar de gente en la parte positiva, la parte que todo está bien, todo perfecto, todo bien, Dios está en control, bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo. Y no sé, para mí es complicado cada día decir todo está bien. No salga, tú ya me conoces, lunes todo no está bien hasta que termina y empiezo a dar cuenta que aprendí, que necesitaba para la semana. Y las pruebas son momentos a veces muy fuertes, y a veces que pensamos ahí las palabras de Yeshua que dice el peso que Él nos da nunca es demasiado que podemos cargar, mas a veces siento el peso es suficiente para tumbarme. Yo voy con fe que voy a pasar esta, el final va a llevar por esta, mas no todo es glorioso y solo después que cuando pasamos y emprendíamos, ahí hay un gozo, hay un fruto, un sabor de wow, cambié, esta cosa ayudó que yo cambie. Así es, Ernie. Gracias. Antes de dar la opinión acerca de esto, de que no todo es color de rosa, nada más apuntar que otro criterio de los espirituales y las espirituales, o sea, los que tienen el Espíritu Santo, es que hablan el Evangelio. O sea, es inconcebible pensar en alguien que tiene el Espíritu Santo que no dé testimonio de Jesucristo. Es absurdo, porque el Espíritu Santo, dice Yeshua en Juan, dará testimonio de mí. Entonces quiere decir que da testimonio por medio de nosotros, la iglesia del Dios vivo. Ahora, la cuestión de que todo está bien, Dios tiene el control, es cierto, todo está bien, pero sería más propio decir que todo contribuye para bien, como dice en Romanos 8:26. Todo está bien porque estamos con Cristo. Si no estamos con Cristo, pues nada está bien, aunque nos parezca que todo va muy bien, que ese es algo que tenemos una cápsula que se llama mensaje para aquellos que creen que todo está bien. Entonces hay lucha, hay guerra, hay pruebas, y a veces sentimos que no todo va bien, pero en realidad es falta de fe, porque si estamos con Cristo tenemos que pues no llegar al grado de soberbia que muchos lamentablemente tienen de decretar. Nosotros nunca decretamos nada, ni podemos decretar nada, pero pues aseguramos por la fe y la certeza de que todo está bien, porque Yeshua tiene el control, no solamente de nuestras vidas, tiene el control de este mundo y de todos los mundos creados. O sea, Él es el creador, Él es el redentor, Él es el dueño original de todos, y absolutamente todo este mundo está caminando de acuerdo a la profecía bíblica. Entonces, pues las personas que se pregunten
por qué todo está tan mal a nivel mundial, pues que vayan a Mateo 24, a Marcos 13, a Lucas 21, que vayan a leer los profetas de Israel, Isaías, Oseas, todos los profetas, y se van a dar cuenta qué está pasando realmente en el mundo. Y también, si se están preguntando o lamentando algunos por qué todo está mal en sus vidas, pues que vayan a Yeshua, que vayan a la Biblia, que vayan a Dios en oración y que pidan que les revele Dios qué está pasando y quiénes son, porque tenemos un velo, Ernie, y no nos deja ver este velo. Satanás no nos deja ver la verdad, la realidad, que es Yeshua. Entonces, pues, el mensaje, como siempre lo ha dicho Yeshua, es para cansados y trabajados. Esto es, personas que ya no quieren ser esclavos del pecado, de sus sentimientos, de sus pasiones, de sus ambiciones, de sus deseos, de sus caprichos, de sus apetitos, y de los caprichos y de los demás, sino que quieren ser libres. Entonces hay un libertador, es Yeshua Adonai, Yeshua el Mesías, y es Dios hecho carne, y además es nuestro Padre también. Por si se sienten huérfanos, pues que vayan a Yeshua, porque van a tener un padre y una madre, que es Yeshua. Dios es padre y es madre, y es hermano, y es pastor, y es rey, y es consejero, y es maestro, y es una maravilla, pero lo tienen que experimentar cada uno, y tenemos que llegar a Yeshua como llegó el hijo pródigo de Lucas 15, arrepentido, no como llegó Job. Job llegó al principio mal ante Dios, llegó proclamando su justicia, llegó inclusive a acusar a Dios de que Dios le había quitado su derecho y su justicia, y el gran problema es que nos sentimos buenos, justos y santos, pero en verdad no lo somos. Final es diario. Final no es fácil. Final sí es fácil más que crezcamos. Más siempre llegan nuevas pruebas. Mas todo esto va santificando. Se va ayudándonos a glorificar en los tiempos que no son tan buenos. Y esta es una maravilla cuando podamos dar cuenta que todo se va funcionando para el bien, pero más que las cosas no están en nuestro control. Y ese duele. Hay que soltar el control. Es... Hay que soltar el control. Eso significa renunciar pues a nuestra propia vida. Y es que eso es. Y hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a empezar a vivir en el poder del Espíritu Santo, porque tenemos que decirlo, el Espíritu Santo es espíritu de poder, no nada más de poder, es también de consejo, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de dominio propio. Entonces, también tenemos que decir que pues en la iglesia apóstata, que ya espero que muchos y muchas estén familiarizados con la existencia verdadera de esta iglesia apóstata, pues pretenden, ¿verdad?, vender el Espíritu Santo, y hay muchos que fingen tener el Espíritu Santo. Los falsos pastores, los falsos maestros fingen, simulan tener el Espíritu Santo, pero Yeshua dijo, cuidado, porque hay lobos feroces vestidos de ovejas muy mansas. Entonces tenemos que estar los hijos de Dios pues con el Espíritu Santo en el discernimiento, porque la iglesia apóstata es muy engañosa, es muy atractiva, suaviza la palabra de Dios, y sabemos que es sinagoga de Satanás. Es una iglesia satánica, y no voy a dar nombres, aunque ya los hemos dado, y no una vez, sino muchas veces, pero tenemos que tener cuidado porque hay muchos fingidores. Ahí está en 1 Timoteo 4 esa advertencia, esa profecía que hizo Pablo, de que en los últimos tiempos vendrían engañadores. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el diablo se hace pasar por espiritual, se hace pasar por Dios, y sus ministros pues igual, y cuidado. Pobre miseria.